Te enseño a elegir la máquina perfecta para tu trabajo. Todos los días recibimos consultas de un montón de gente que nos dice: Rodri, ¿cuál es la máquina más económica que puedo comprar para trabajar? ¿Puedo trabajar con una máquina china? ¿Tengo que comprar sí o sí Stihl, sí o sí Husqvarna? Bueno, en este video te voy a enseñar a elegir la mejor máquina para tu trabajo. ¿Qué cosas tenés que tener en cuenta, obvio? Bueno, primero tenés que saber que por más que compres Stihl, si no compras la máquina adecuada para el trabajo adecuado, la vas a romper igual. A veces la gente dice: sí, yo me compré una Stihl, pero la verdad me salió mala, no se aguantó el laburo. Está bien, entiendo, pero vos te podés haber comprado la máquina Stihl, la más barata de todas, y esa máquina está pensada para otro trabajo y no para lo que vos la usaste. Entonces, ¿me puedo comprar una máquina china para trabajar? Sí, también, pero vamos a pasar en limpio. Hay trabajos de uso profesional, hay trabajos de uso semiprofesional y trabajos de uso domiciliario, de uso doméstico. Entonces, estos tres segmentos tienen precisamente oferta para cada uno de los usuarios. Te pongo un ejemplo: si vos lo único que vas a hacer es un poco de leña para tu salamandra, para tu casa, para tu hogar, para calefaccionarte, con esta máquina puedes andar perfectamente, que es una MS170 de Stihl. Puedes cortar troncos de un diámetro de 18 centímetros aproximadamente, pero tampoco están pensadas para alta intensidad de uso. Entonces, si vos vas a hacer leña para tu casa, para calefaccionarte, no vas a estar 8 horas exigiendo esta máquina. Es una máquina Stihl con un sistema antivibratorio muy amable para un usuario doméstico, pero no es una máquina profesional. Supongamos que esta máquina vale hoy unos $300, también tenés motosierras chinas por $70, $80, $90. Entonces, ¿qué me conviene comprar? Si la motosierra china tiene más potencia que esta Stihl y es más barata. Bueno, ahí tenés que pensar qué es lo que querés vos de la máquina. Si vos querés confort, suavidad, comodidad, bueno, vas a tener que pensar en un Stihl, porque si bien vas a tener más potencia en una china, las máquinas chinas son más pesadas, son más ruidosas, son más toscas. Entonces, en esos detalles está la diferencia. Una máquina sale $80, $90 una máquina china con una espada de 20 pulgadas, y la otra sale $300 aproximadamente, 200 y pico. Es una máquina más chica con una espada más pequeña, pero mucho más suave, más cómoda, menos ruidosa. O sea, ahí está la diferencia. Te hago un paralelismo con una moto. Por ejemplo, si vos te compras una Honda Biz, que es una moto de uso urbano, puede llegar a valer hoy unos $6.000, un precio hipotético. Pero también te podés comprar una moto 110 china y la vas a pagar $2.500. Y la diferencia la vas a tener donde yo te digo: en la comodidad, en el sistema antivibratorio, en la suspensión, en la suavidad, en las terminaciones. Ahí va a estar la diferencia. Todo eso hablando de una máquina de uso doméstico. Entonces, ya sabes, para uso doméstico puedes elegir una máquina china de 52 centímetros cúbicos. En este caso hablando de motosierras, pero también esto es válido para desmalezadoras. O puedes comprarte una máquina de entrada de gama como esta, o una desmalezadora de las más económicas de Stihl. La vas a pagar un poco más caro, pero van a ser máquinas más livianas, con menos ruido y mucho más cómodas. En definitiva, depende de aquello que vos quieras en tu máquina. Obviamente, a la hora del trabajo no es lo mismo estar 8 horas trabajando y haciendo alguna changa, haciendo algún trabajo, que estar en tu casa y cortar el pasto cada 10 días, un ratito, con un césped así. Por eso todo termina definiéndose en cuánto querés gastar o en cuánto querés invertir en tu máquina. Si para vos es significativa la comodidad, la calidad, el nivel de ruido, o si es más significativo el valor que vas a pagar por tu máquina. El pasto o el tronco lo vas a poder cortar con cualquiera de las dos máquinas, obvio, porque es una máquina de uso doméstico. Es decir, lo que uno tiene que poner en la balanza no es el trabajo, porque también un tronco lo puedes cortar con un serrucho si querés. Pero uno, para elegir la máquina, tiene que evaluar estas cosas que te estoy diciendo. Si es solo por cortar un poco el pasto, lo puedes cortar con un cuchillo también. Pero acá se trata de con qué lo querés cortar y cómo lo querés cortar al pasto. Con las dos vas a hacer lo mismo. Con la Stihl vas a cortar el pasto y con la china vas a cortar el pasto. La diferencia está en cómo lo vas a hacer. Después, bueno, la realidad es que hay diferencia en las calidades de la máquina. Una máquina china que vale 130.000 pesos, hablando de una desmalezadora, y bueno, 130, 140, estoy hablando en pesos, pueden ser en dólares, $120, $130. Y con el uso cotidiano vos te das dando cuenta que la máquina va sufriendo sus partes, las terminaciones, el sistema antivibratorio, el nivel de ruido, las mangueras, todo eso constituye un tema de calidad. Cuando vos te compras una máquina de mejor calidad, todas estas cuestiones tienen diferencia. Los sistemas antivibratorios, los carreteles de corte, la empuñadura de acelerador. Entre las máquinas chinas también hay diferencia entre una máquina de las más económicas que hay y de las más caras. Pero en esto también determina qué máquina te vas a comprar lo que estés dispuesto a invertir. Muchas veces nos llaman y nos preguntan: che, ¿qué tal es esta máquina? ¿Qué tal es esta otra? Y son máquinas chinas del montón. Entonces no podemos decir: comprátela porque es espectacular, comprate esta porque es buenísima. No, porque son máquinas del montón. Tiene más que ver con el uso que le vas a dar y con lo que vos demandes de tu máquina, con lo que vos le pidas a tu máquina. Y todo esto hablando del segmento de uso doméstico. O sea, las personas que están en su casa y quieren cortar el pasto de vez en cuando porque no quieren pagarle a alguien que venga a cortarlo, porque le gusta hacerlo, porque te gusta
gusta hacer la leñita para calefaccionarte, porque te gusta cortar el pasto, te gusta mantener tu jardín. Estamos hablando de ese público, de ese segmento de personas que quieren cortar el pasto en su casa y que no saben qué máquina comprar. Entonces, te paso en limpio. Lo más importante es que sepas qué cantidad de pasto vas a tener, qué tipo de pasto vas a tener, si lo dejas crecer, si lo mantenés. Todas esas cosas son importantes a tener en cuenta. El trabajo lo vas a poder hacer de la misma forma con una máquina Stihl de las más económicas, o con una máquina china de las más económicas, o con una máquina china de las más caras, con una máquina Husqvarna de las más económicas. Y como todas las cosas, cuando vos compras algo de mejor calidad y lo usás adecuadamente, te va a durar más tiempo, por supuesto. Ahora bien, máquinas para trabajar. Un montón de veces nos preguntan también: che, Rodri, ¿qué máquina me puedo comprar para trabajar? Vamos a definir trabajo. Trabajo es todo. Trabajo es el que haces cuando trabajas toda la semana en la oficina y venís a cortar el pasto a tu casa. Eso es trabajo. Pero trabajo también es tener una máquina y que te llame un amigo para cortar el pasto en su terreno y tenés 400 metros de pasto. Eso también es trabajo. Trabajo es treparse 30 metros a cortar una rama, a un árbol. Pero trabajo también es hacer leña para calefaccionarte en tu casa. Entonces lo que hay que definir como trabajo es la intensidad del trabajo que vas a hacer. A veces la gente dice: no, pero solamente voy a sacar un árbol. Entonces va, se compra una máquina china de las más económicas, empieza a cortar el árbol que tiene 1 metro de diámetro y la rompe a la media hora. Entonces, ¿dónde está el error? ¿En el árbol? ¿En la motosierra? ¿En la elección de la motosierra? ¿En el usuario? El problema está en que no se eligió la máquina adecuada para el trabajo adecuado. Ahora bien, si vos me decís: bueno, no, pero la voy a usar una vez, después no la voy a usar más. Bueno, pero eso es un problema tuyo. Eso es algo que tenés que decidir vos. Decir: bueno, listo, voy a comprar una máquina china y voy a cortar este árbol y la voy a usar una vez. Ya está. Pero bueno, no se le puede pedir mucho más a esa máquina. Porque yo te puedo asegurar que gastás $100 en una motosierra china nueva, 0 metros, y le das una paliza de 1 hora y media y la máquina va a quedar detonada. Porque no está preparada para eso, porque no es una máquina profesional. Ahora vos tenés que diferenciar la intensidad del trabajo que vas a hacer para poder elegir la máquina correcta. Hay trabajos que son intensos en cuanto a la cantidad de horas que la máquina está trabajando. Y hay trabajos que son intensos en cuanto a la potencia que necesita la máquina en lapsos cortos de trabajo, o también largos. Vos probablemente tenés que trabajar con un pasto de 15 centímetros, 20 centímetros, que tiene un buen nivel de humedad, y vas a necesitar una máquina que se banque trabajos de largos periodos, pero por ahí no tan potente. Es decir, tenés una grama con un buen nivel de humedad, tenés 1 hectárea completa, y capaz que si la agarras con una FS 235 de Stihl, vas a trabajar tranquilamente, porque es una máquina que es excelente, tiene buena potencia, pero no la vas a exigir tanto en cuanto a la intensidad de la potencia. Y es una máquina que hoy debe valer unos $600. Ahora, para ese trabajo, vos también podés invertir $1.200 en una FS 291. Y el trabajo lo vas a hacer en menor tiempo. Esto también queda sujeto a lo que vos demandes de tu máquina. Y esto es sencillo: cuando mayor potencia tenés, menos tiempo tardás en hacer un trabajo. Ahora, este trabajo que yo te planteo es un trabajo profesional ya, porque cortar 1 hectárea de pasto es un montón. Pero no vas a necesitar una máquina como una FS 460 o una 450, porque vos en este caso vas a hacer más énfasis en el volumen, en la cantidad de metros que tenés, no tanto en la potencia. Ahora, supongamos que vos tenés que hacer un trabajo donde tenés una maleza de bajo nivel de humedad y que gana en altura. Ahí vos ya vas a necesitar una máquina con más potencia necesariamente. Es también un trabajo profesional, sí, como los anteriores, pero este laburo necesita más potencia en el motor, porque probablemente tengas que usar una cuchilla, porque probablemente el pasto sea más resistente, porque puede ser que tenga partes leñosas. O sea, ahí también vas a necesitar una máquina de más potencia y también es un trabajo profesional. Estas son las cosas que tenés que tener en cuenta para elegir una máquina para uso profesional. Lo peor que podés hacer es hacer una simplificación o minimizar el trabajo que vas a hacer a la hora de ir a comprarte una máquina, porque generalmente los clientes dicen: no, pero yo voy a hacer un laburito de vez en cuando, y después se encuentran con que tienen una buena oferta de trabajo y quieren hacer cualquier cosa con la pobre FS 120 que se compraron. Entonces hay máquinas de Stihl, pongo el ejemplo de la 120 porque es una máquina excelente, pero es una máquina que no es una máquina profesional, es una máquina liviana, de mediana intensidad de uso, pero no es una máquina para castigarla. Entonces ahí vienen los problemas, cuando no somos honestos con nosotros mismos a la hora de decidir qué trabajo vamos a hacer con la máquina. Pongo un ejemplo con un auto: si vos te comprás un Toyota Etios 0 kilómetros para tirar un tráiler, y bueno, es un auto nuevo, es Toyota, ¿cómo no se lo va a aguantar? Sí, bueno, no, pero fue diseñado para otra cosa, para un uso urbano, para un uso liviano, no para tirar un carro. Entonces, por más que sea Toyota, por más que sea 0 kilómetros, se va a terminar rompiendo igual. Y bueno, lo mismo pasa con estas máquinas, ¿no? Y una vez que vos decidiste qué máquina usar, decidiste cuánto invertir en función de lo que vos demandás de la máquina, y ya te compraste la máquina, hay algo súper importante. Antes de comprarla, pensá esto. Algo súper importante que vos tenés que saber es que siempre vas a necesitar un servicio postventa para las máquinas. Siempre. Cualquier máquina que te compres, siempre vas a necesitar cambiar un repuesto, reemplazar una pieza de desgaste. Siempre vas a tener que hacer un service. Esto va a pasar siempre. Por más que vengan las máquinas de litio y se renueve el mercado, siempre
siempre vas a necesitar un servicio postventa. ¿Esto qué significa? Que vos, no importa ya qué marca es la máquina que te vas a comprar, sea Husqvarna, sea Stihl, sea Echo, ya sea Shindaiwa, sea Oleomax, sea Hyundai, lo que sea, lo más importante es que vos puedas acceder a los repuestos rápido y de forma accesible. Porque por más que tu amigo te haya dicho, che, no, comprate esta máquina Husqvarna que es la mejor del mundo, si cuando se te gastó la campana del embrague vos no la conseguís, la máquina no sirve para nada. Entonces, a la hora de comprar una máquina, vos tenés que pensar en que todas las herramientas están sometidas a desgaste y en algún momento vas a necesitar reemplazar alguna pieza. Por eso es súper importante que, más allá de lo que recomiende tu amigo, cada experiencia es personal. Usted tiene que pensar en la experiencia colectiva, no en la personal, porque tu amigo te puede decir una cosa, pero tu amigo la usó de una forma la máquina. Pero vos tenés que pensar en general, en lo colectivo, en lo que a través del tiempo va teniendo efecto y va siendo probado. Te pongo un ejemplo. Puede gustarte o no. Acá en Argentina hay un auto que fue emblemático de Volkswagen, que fue el Gol Power, y tiene un motor 1.6 que fue recontra probado, recontra aceptado. Se usó durante no sé cuántos años en ese auto. Creo que después se fue usando en el Gol Tren también durante un tiempo, no lo sé, pero fue un motor recontra probado. Puede gustarte o no, pero ese motor vos encontrás todos los repuestos en cualquier lado, se podía reparar con nada. Fue un auto recontra noble durante un montón de tiempo. O sea, ya estaba probado ese auto, ya hubo aceptación, ya el mercado lo aceptó a la hora de tomar una decisión de esta. Porque comprar una máquina no es poca cosa. Vos estás invirtiendo en una herramienta que cuesta dinero. Entonces, si vos invertís en una herramienta que cuesta dinero, precisamente porque a veces es para trabajar también, entonces tiene que generarte un retorno de alguna forma. En cuanto a que no se rompa, o en cuanto a que si se rompe o le pasa algo, sea fácil repararlo. Te pongo un ejemplo con estas máquinas. Si vos tenés que salir a buscar un repuesto de una Husqvarna 236 y vas a renegar porque es una máquina problemática, pues una máquina que no funcionó bien, pues una máquina que ya no está en el mercado, que ninguno tuvo una buena experiencia, y vos te compras una MS170 como esta, son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque una fue completamente probada y aceptada por el colectivo y en el mercado tuvo un muy buen impacto, y otra no. Entonces vos tenés que pensar en eso. Lo importante es que vos puedas comprarte una máquina que tenga un buen servicio postventa. Entonces, para pasar en limpio, máquinas de uso doméstico, trabajos domésticos. Máquinas de intermedia intensidad de uso, trabajos de intermedia intensidad de uso de acuerdo a la cantidad de metros y a la exigencia. Máquinas profesionales, trabajos profesionales de alta intensidad de uso o muchas horas de trabajo. Cuando vas a comparar una máquina con otra, tenés que comparar el mismo segmento de máquinas. No podés comparar una máquina de entrada de gama de Stihl como la MS170 con una máquina china, porque son cosas diferentes. Entonces, tenés en claro todos estos tips que te fui tirando acá en este video. Aplicalo, porque esto va a hacer que vos gastes menos dinero a la hora de invertir en la máquina correcta. Y si vas a gastar un poco más de dinero, va a tener mejor retorno. Así que bueno, gente, déjenme acá en los comentarios a ver si les sirvió todos estos tips que yo les estoy dando para que puedan elegir la máquina correcta. Los voy a estar leyendo. Y suscríbanse a mi canal de YouTube, porque vamos a estar subiendo videos muy interesantes que tienen que ver con que ustedes puedan dejar de gastar plata en mecánicos y poder recuperar toda esa plata que invierten en sus máquinas con el trabajo. Les mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.